que había personas que no les importaba comprar esas cerámicas con defectos y probablemente porque estuvieran a un precio más barato, en fin, había salida para todos los materiales que se producían, lo que quiere decir que también debió existir una cierta jerarquización en el uso. Aquí encontramos cerámicas que son bastante estandarizadas, como veis aquí tenéis gran parte de ese material cerámico del que hablaba. En este ajuar, en este conjunto, están representadas principalmente las cerámicas de mesa, jarritos, platos, tazas, también cerámicas de cocina como ollas, cazuelas, tapaderas, y en menor cantidad tenemos cerámicas de almacenaje, lo cual nos está indicando de que es prácticamente la vajilla de una vivienda, puede ser la vajilla de una única vivienda o pertenecer a varias. Nuestra hipótesis es que probablemente la mayor parte de este material proceda de la casa que tenéis en imagen, que se encontraba a unos escasos 50 metros de este depósito cerámico. Este material tan completo, como digo, no solo nos permite entender de cuántas piezas podía componerse el ajuar cerámico de una casa, cuál era la tasa de reposición de las piezas conforme se rompían, sino también nos permite entender un poco cómo eran las formas de cocina que se hacían en esta época. Al tener la gran suerte de contar con un número bastante importante de ollas que están completas, o prácticamente completas, nos permite estudiar cómo son las marcas de fuego que encontramos en esa olla. Al ver cómo son los patrones de quemado de la olla, nos permite saber si se estaba cocinando sobre un hogar de leña, si se estaba cocinando en un anafre, que son unos hornillos portátiles, si se estaban colocando esas ollas sobre una estrebe de metálico, porque todas esas cosas dejan marca en la cerámica. Eso nos permite saber, por ejemplo, que sabemos que en época amiral y en época califal lo más habitual en el yacimiento es que se cocinara en hogares, ya sea en los patios de la vivienda o en la zona externa de la vivienda, se colocaban piedras con el fuego en el interior y las ollas se colocaban directamente sobre el fuego. Eso lo sabemos también de que los fuegos eran muy regulares porque las tapaderas, que ahora pasaremos a ver una, las tapaderas de estas ollas también aparecen con un cielo carbonizado que nos indica que no tenían un control de la brasa muy concreto, y conforme va avanzando el tiempo, esa práctica se va abandonando por una nueva práctica que es colocar las ollas o las cazuelas en anafres, que son hornillos portátiles. Al colocarlas en ese tipo de hornillos portátiles te permite prácticamente cocinar donde quieras, no necesitas tener un espacio concreto, lo que te da más movilidad de espacio en la vivienda y te permite redistribuirla de una manera distinta. O incluso ahora recientemente nos están apareciendo en las ollas marcas de estribo, que también nos están hablando de otros cambios. Todos estos cambios en la forma de cocinar nos indican hábitos que tienen las personas en su hogar, de cómo cocinan o de qué cocinan. Igual que los cambios tecnológicos en la cerámica, los cambios de forma, que por ejemplo en época califal se más habitual en las ollas, mientras que ya posteriormente veremos que se empiezan a utilizar más las cazuelas, nos están indicando cambios en la forma y en el consumo de los alimentos. Ese cambio que se da, por ejemplo, de las ollas a las cazuelas nos puede hablar de que se están introduciendo productos nuevos que necesitan ser cocinados de otra manera, que necesitan puntos de cocción más bajos, porque las cazuelas, al ser una forma amplia, no se pueden cocinar guisos a altas temperaturas, mientras que la olla sí, o cereales que necesitan cocerse de manera distinta. Así que sin necesidad de meternos en lo que serían análisis de residuos dentro de la vasija para saber qué se cocinaba con ella, simplemente observando los materiales podemos extraer bastante información. La mayoría de los espacios ocupados en época de espacios domésticos en el yacimiento pertenecerían a esta época, al siglo X. Es la cronología más excavada y es donde encontramos el material más homogéneo. Lo que como digo, nos hace sospechar que en esta época tendríamos talleres cerámicos propios o en las inmediaciones. Las producciones cerámicas que se hacen en esta época, tenemos cerámicas que no están vidriadas, tenemos cerámicas que ya están vidriadas y tenemos cerámicas con encuobre, que es una pátina, una capa de color rojizo que se suele dar en las jarritas por fuera. Esto nos habla de que hay varias tecnologías distintas conviviendo, hay un conocimiento técnico de la producción alfarera bastante bueno
que les permite trabajar con todo este tipo de técnicas distintas que están viniendo de diferentes territorios de Al-Ándalus, incluso del norte de África y más lejano. Eso también lo podemos ver en los tipos de decoraciones que encontramos, especialmente en los ataifores. Creo que todos conoceréis el ataifor del caballo. Sí. Esas piezas verde manganeso que son tan representativas de los talleres cordobeses aparecen representadas también en el yacimiento, lo que nos indica que existe una conexión con Córdoba, con la capital, bastante importante, porque además el número de este tipo de producciones son importantes. Esto todavía está ahora mismo en fase de estudio, pero también sabemos que hay materiales vidriados que proceden de Málaga, en muy pequeña medida, pero sobre todo de Pechina, de Córdoba y producciones que serían regionales en la zona cercana al yacimiento. Y como digo, en las últimas excavaciones que hemos hecho recientemente, en los últimos años, nos ha permitido encontrar una nueva fase de ocupación en el yacimiento que hemos llamado fase civil. Se presupone que la ciudad se abandona en una fecha muy concreta, al principio del siglo XI, pero sabemos por los restos arqueológicos que hubo población que perduró en el yacimiento. Es cierto que durante esa época califal la ocupación en el yacimiento era muy extensa, era una ciudad muy urbanizada donde encontramos viviendas, encontramos calles, encontramos talleres de todo tipo, varias necrópolis en la zona del extrarradio de la ciudad. Y en esta fase seguimos encontrando viviendas, casi todas de un tamaño bastante grande, en las que ya aparecen materiales que podemos denominar como del siglo XI, casi todos. En esta fase, lo que sería a nivel de estructuras de vivienda, no varía demasiado de lo que os he explicado con anterioridad, pero los materiales sí empiezan a ser bastante diferentes. Encontramos que el ajuar cerámico se ha diversificado muchísimo. Aparecen muchísimas formas cerámicas distintas y nuevas. La olla, que había sido la pieza predominante durante las fases anteriores, va perdiendo su peso a favor de las cazuelas. De hecho, sabemos que a partir del siglo XII la cazuela se convierte en la pieza predominante del ajuar de cocina. Aparecen muchos más anafres, esos hornillos portátiles para cocinar. Y en lo que se refiere a la cerámica de mesa, también encontramos una mayor diversificación. Tenemos esos grandes platos, ataifores, que encontrábamos anteriormente, que siempre aparecerán vidriados, que están conviviendo con otras piezas más pequeñas, pequeños cuencos, que nos están hablando probablemente de un uso menos comunal y más personal de ese consumo de alimentos. Estos conviven con tazas, con jarros, vasitos, diferentes tipos de jarras y de botellas, con una gran variedad de decoraciones vidriadas, de técnicas distintas de decorado, en lo que sería el ajuar cerámico, más o menos es lo que podemos encontrar en esta época. Y me queda por concluir mostrar que, como habéis visto por los resultados que hemos expuesto, es bastante lo que conocemos ya sobre las producciones cerámicas de Medina Elvira, sobre el urbanismo de la ciudad, cómo va creciendo y decreciendo en las diferentes épocas, cómo eran las viviendas. Pero aún así, como sigue siendo un yacimiento en investigación, aún nos quedan muchas preguntas por plantear y muchísimas respuestas por responder. Así que, si algo puede servir esta charla es para exponer que, aunque sepamos mucho, como digo, mucho nos queda por conocer, y el futuro de la investigación en Medina Elvira y concretamente de la cerámica de Medina Elvira pasa principalmente por saber de dónde procede toda esa cerámica. Porque, por suerte o por desgracia, nosotros no sabemos dónde se encuentran los talleres, ni dónde se encuentran los alfares, ni de dónde se extraían las cerámicas para hacer las producciones. Por el momento solo podemos lanzar hipótesis sobre de dónde podrían proceder y cuáles son los materiales que consideramos que son materiales locales. El saber de dónde procede el material de Medina Elvira nos va a permitir saber cómo eran las redes de distribución en el yacimiento, cuáles eran las conexiones que tenían con otras ciudades, con otros asentamientos, y entender un poco cómo se articulaban los mercados, especialmente entre el siglo IX, el siglo X y este principio del siglo XI.
Y entender todo eso pasa por las investigaciones que estamos haciendo en este momento, que son análisis arqueométricos sobre la cerámica, para poder identificar la procedencia de todos estos materiales. Y eso nos permitirá, como digo, entender un poco cómo se articulaba el territorio de una forma más extensa. Pero además queda otro tema por considerar, que en este momento es bastante importante por los resultados que estamos teniendo en las intervenciones arqueológicas, y es entender qué ocurre con el yacimiento en el siglo XI, qué ocurre con el yacimiento en el siglo XII, en ese momento histórico en el que se presupone abandonada la ciudad, pero que sabemos que sigue habiendo personas que viven en ella. Y entender qué ocurre en el siglo XI y en el siglo XII pasa por estudiar con detenimiento todos esos espacios domésticos. Entender cómo se hizo el paso de los habitantes de la ciudad de Elvira a la ciudad de Granada. Y entender cómo se producen nuevos cambios en la distribución y en el consumo. Y en eso la cerámica puede jugar un papel fundamental para ayudarnos a entender este nuevo periodo histórico. Y es por ello que son tan importantes las intervenciones arqueológicas que estamos realizando en estos últimos años. Y es por ello que es muy importante seguir haciendo intervenciones arqueológicas con objetivos claros que nos lleven a responder las preguntas que nos planteamos. Y en ese sentido, yo creo que para entender el urbanismo que se produce en esta época, intentar afinar un poquito más el urbanismo en fases previas, seguir estudiando cómo se articulan las viviendas, los espacios domésticos y toda la cerámica asociada al yacimiento, sigue jugando un papel fundamental en la investigación. Muchas gracias.